vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo comenzó a llamar hombres y mujeres al apostolado de una manera directa, de una manera soberana, suprema, sin pedir permiso, sin tener exigencias, sin tener condiciones. Él las llamó en el momento que, como dice uno aquí, le dio la gana llamarlos, los escogió, los comisionó y los envió. Lo hizo el Espíritu Santo con hombres y mujeres que nunca habían visto a Jesús en vida y que nunca lo habían oído predicar y que lógicamente no lo vieron resucitado tampoco. Esto lo hizo el Espíritu Santo cuando vino y comenzó a fluir en medio de toda la iglesia. Entonces vamos a mirar, para entrar a un versículo que ya vimos la semana anterior, Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13, verso 1 y 2. Y creo que de pronto leemos el 3 también. Hechos capítulo 13, versos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, colactáneo de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Maravilloso. Está en la iglesia en Antioquía. Dice que hay profetas y maestros. Aquí hay algo que hablar de los profetas también, porque hay muchos predicadores de hoy que ignoran las escrituras y que dicen que los profetas en la iglesia no existen porque los profetas fueron hasta Juan. Hay un versículo que dice los profetas, la ley y los profetas son hasta Juan, y eso está fuera del contexto de la iglesia. Son palabras de Jesús exclusivamente para Israel, pero de eso hablaremos otro día. Pero este versículo de Hechos capítulo 13 verso 1 y 2 dice que había profetas y había maestros en la iglesia de Antioquía. ¿Qué va a hacer usted, amigo, que niega la existencia de los profetas en la iglesia? ¿Qué va a hacer? Ahí está. Hechos capítulo 13 versículo 1. ¿Qué va a hacer usted, amigo, que niega la existencia del ministerio de la maestría, de los maestros en la iglesia? Ahí está. Habían, y note esto, que es lo más elegante también. No había evangelistas y no había pastores en la iglesia. ¡Qué maravilla! En la iglesia de Antioquía no habían pastores y no había evangelistas, que son los que tienen hoy la iglesia acaparada. Los pastores dicen, no, solamente los pastores, los demás ministerios no sirven. Y los pastores más liberales permiten que haya evangelistas también. Pero generalmente los pastores de hoy no dejan a los evangelistas tampoco, porque le dividen la iglesia. Le dividen la iglesia, entonces los evangelistas los tienen por allá lejos, pero no los dejan ser parte del ministerio como tal, de manera seria, como dice la Biblia. No los dejan. Y si hablo de profetas, menos. Dicen que los profetas ya no existen. Pero la Biblia dice, Hechos capítulo 13, que en la iglesia de Antioquía, después de venir el Espíritu Santo, había profetas y había maestros. Me parece maravilloso cómo la palabra del Señor se encarga de mostrar de manera amplia, diáfana, clara, pura, limpia, transparente la verdad, para que todo aquel que la oiga entienda. Oiga, el Espíritu Santo, el que tiene oídos, o el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ojos para ver, vea lo que lee allí. Y el apóstol y el ángel dice, y el que lee, entienda lo que lee. Hay que leer la Biblia con entendimiento. Entonces, en Antioquía había profetas y había maestros. Y menciona un grupo de hermanos que eran profetas y que eran maestros.
hablan de Bernabé, hablan de Lucio, hablan de el hermano Níger, le dicen el negro, y hablan de Saulo. ¿Quién era Saulo? Pues todo el mundo ya, yo creo que la mayoría sabe quién es Saulo. Saulo era un instruido e iluminado alumno de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, muy celoso de las costumbres judías y de las tradiciones de Israel, que se encargó de perseguir y de asolar a la iglesia porque predicaban a Jesús de Nazaret. Él fue el encargado de iniciar una persecución sangrienta de parte de los judíos en contra de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Él fue el primero que la inició. Y dice la escritura que él estuvo y consintió en el apedreamiento, en la lapidación que sufrió Esteban, aquel joven primer mártir de la iglesia. Él estaba allí. Nunca había visto al Señor. Y ahora estaba convertido. Usted puede leer en Hechos capítulo 9 el testimonio de la conversión de Saulo. Muy hermoso, muy maravilloso. Y ahora está convertido, es creyente. Y del capítulo 9 de Hechos al capítulo 13 de Hechos hay un lapso histórico, alrededor de 15 años de historia transcurren entre el capítulo 9 y el capítulo 13 de Hechos. Es decir, Saulo tenía por lo menos 13 o 14 años de haber conocido a Cristo, de haberse arrepentido y haberse bautizado. Ya Saulo tenía entre 13 y 15 años de estar siendo parte de la iglesia. Ya Saulo estaba ahí. Y entendemos por lo que el mismo Pablo dice, que él era maestro. En este listado de Hechos 13, del 1 al 2, cuando dice había profetas y maestros, podemos entender que Pablo era uno de los maestros que estaban en la iglesia. Bernabé podía ser profeta o podía ser maestro, porque son los que define la Biblia que se encontraban reunidos en la iglesia ese día, profetas y maestros. Y los menciona. Sabemos por la Biblia, reitero, que Saulo, era maestro de los gentiles. Él dice, fui llamado como maestro de los gentiles. El apóstol Pablo se define a sí mismo. Y Bernabé debía ser profeta o debía ser maestro también. Entonces, estos dos ministros que se encuentran reunidos allí en la iglesia de Antioquía aquel día, dice la escritura que se encuentran en oración y se encuentran en ayuno, orando. Ya han pasado más de 15 años desde que el Espíritu Santo vino, desde que la iglesia fue establecida. Han pasado 15 años mínimo. Y ese día, mientras que este grupo de profetas y maestros está en oración, orando y ayunando, dice la Biblia que el Espíritu Santo les habló. El Espíritu Santo les habla y les dice, apártenme hoy o ahora a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a la que los he llamado. Entonces, mire aquí que quien llama ahora en este caso al ministerio apostólico no es Jesús. Ya Jesús no está. Ahora es el Espíritu Santo el que está llamando a dos nuevos militantes del ministerio apostólico. Ya han pasado 15 años. 15 años han pasado desde que el Espíritu Santo vino. Y aparece esta referencia bíblica en la que el Espíritu Santo llama a Bernabé y llama a Saulo para la obra del ministerio apostólico. Él dice, apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo para la obra del ministerio a la que los he llamado. Y dice la escritura que
los profetas que estaban allí y los maestros que estaban allí, al oír la voz del Espíritu Santo darles esta orden, se levantaron, tomaron a Bernabé y a Saulo, oraron por ellos, les impusieron las manos y los dejaron ir o los enviaron. A partir de allí, Pablo y Bernabé, ambos, siendo Bernabé mencionado primero, el Espíritu Santo dice, la Biblia, que el Espíritu Santo les habló y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a la que los he llamado. Entonces aparece ahora dos nuevos apóstoles. Aparece Bernabé como apóstol y aparece Saulo como apóstol. A partir de allí, Bernabé y Saulo, a quien conocemos como el apóstol Pablo, tenemos que decirle a Bernabé el apóstol Bernabé. Ambos fueron llamados ese día por el Espíritu Santo como apóstoles. Los profetas y los maestros que estaban presentes, al oír la orden